Rodrigo Cortés, bienvenido a Atrapalibros, es un placer tenerte con nosotros. Bien hallada. Los años extraordinarios han dicho de este libro que es descacharrante, surrealista y divertidísimo. ¿Tú qué opinas? ¿Es acertada esa definición? Sí, me desconcierta un poco el adjetivo descacharrante. ¿Sí? Da la impresión de que uno se va a enfrentar a una especie de humorada, una comedia constante. Espero que sea divertido porque desconfío de cualquier cosa desprovista de humor. Tengo la impresión de que todo tiene que tener algún... No necesariamente pasar por el tamiz del humor, pero tener al menos una pequeña manta de humor que plantee una distancia sobre las cosas y que nos devuelva nuestra propia pequeñez, empezando por la del autor. Pero creo que hay una conexión profunda entre humor y poesía, por ejemplo. Creo que Buster Keaton, por ejemplo, era un poeta. Y creo que hay más cosas en la novela. Creo que hay una mirada nostálgica en ocasiones, incluso triste a veces, pero desde luego siempre divertida, porque tan pronto como creo que la novela corre el riesgo de hacerse inteligente, ya me encargo de romper un vaso en alguna parte. Aunque tú has dicho que en la génesis de la obra era un libro insensato, un proyecto insensato. Lo es en el sentido de que no responde a recomendaciones de mercado, no da la impresión de responder a aquello que teóricamente se está buscando. No es una novela, no es un thriller, no es una novela de autoayuda, no son las crónicas de cómo una nieta descubre en su desván el diario de su abuela empoderada en los años 30 y que tuvo relaciones con un guardia civil que fueron imposibles, pero que le dejaron una honda marca de la que se recuperó después casándose con un maestro de escuela. Sino que es una novela difícil de definir, con un personaje que ni siquiera está diseñado para gustar particularmente, que sin embargo el lector ha acogido, aparentemente ha adoptado. Claro, casi. dices que luego el lector o la lectora se encariña con el protagonista. Sí, para mi propia sorpresa, porque yo no he hecho un esfuerzo para que así sea. Yo he dejado que Jaime se exprese. Jaime no sé muy bien a qué se parece, ni siquiera se parece demasiado a mí. Le hago constantemente tomar decisiones que yo no tomaría, para ver si él es capaz de salir con vida de ello y yo también. Y es un personaje lleno de defectos, un personaje que mira la vida entre el asombro y la indiferencia, que se cruza con todo tipo de personajes extraordinarios de los que no aprende apenas nada, a quien a veces apetece sacudir de los hombros. Pero ha sucedido que tanto el lector como los personajes con los que se cruza parecen ver en él más de lo que él ve en sí mismo, y parecen perdonarle y acogerle por cosas de las que él mismo no se perdonaría. Y eso es un fenómeno que se ha producido y del que yo no puedo dar cuenta y que no podía anticipar. Jaime, que cuando empezaste a escribir no tenía nombre, ¿no? El nombre surgió más tarde y me llama la atención eso que dicen de que es como un conjunto, ¿no? O la esencia del Don Quijote de la Mancha de Cervantes, el Gulliver de Jonathan Swift y el Marco Polo de Italo Calvino. ¿Sabes de qué veo yo más conexión con Gulliver, con el Quijote, con Calvino? En que la novela es una tontería. Y defiendo la tontería en la novela. En un momento, que además no discuto ni juzgo, hay grandes piezas en ese género, en el que prima la autoficción, la autorreferencia, y que parece que la hondura es mayor si todo transcurre a personajes complicados, en entornos invivibles, preferentemente de relevancia social. La novela es una tontería de arriba abajo y plantea una sucesión de tonterías incuestionable. Y si analizas, y desde luego no me coloco en esa división, y es una reflexión además que he hecho a posteriori, pero si analizas las grandes obras perviventes de la literatura universal, son tonterías todas, de arriba abajo. La Odisea es una sucesión enorme de tonterías. El Quijote, Gulliver, Alicia en el País de las Maravillas. Y creo que tiene que ver con que de alguna manera eso es lo que pensábamos que era la literatura, antes también. Y cuando empezamos a leer incluso de niños, vamos a leer para leer una sucesión de tonterías. Un personaje gigante, atado
con cuerdas a la playa por un montón de seres diminutos. Una niña que se cruza con un reloj que mira, con un conejo que mira su reloj y cae por un pozo. O cómo unos seres medianos cruzan la Tierra Media para tirar un anillo, ¿no? De hecho, tú dices, durante los primeros 20 años, o lo dice en la novela, de la vida de Jaime, se hace el tonto, hablando de tonterías. Eso es, hasta los 20 años se hace el tonto. Dice que por ninguna razón concreta. Dice que luego a los 20 años deja de hacerse el tonto. Y dice que primero va de listo y luego ya va ajustando, que es lo que hacemos muchas veces. Pero de verdad defiendo como mínimo esa manera de abordar la narración. Y en fin, no es la buena, ni es la correcta, ni las demás no lo son. Pero si algo me he dado al escribir este libro es una enorme libertad. Me he dado toda la libertad del mundo. La relación de él con sus padres es muy rara, ¿no? No sé si llamarla trágica, porque sobre todo su madre ya naciste idiota en una tarde de viento, ¿no? Y está, pues, todo el tiempo le falta el respeto a su hijo, le dice que no puede quererlo, pero no impide que lo cuide. Me llama la atención, ya que es una madre y no debe confundirse una cosa con la otra. Claro, la madre no le llama mucho por su nombre para no cogerle cariño, pero... Sí. Pero le alimenta. Sí, la relación con sus padres es compleja, pero la relación de todos con sus padres es compleja. Bueno, una de las cosas que aprende uno enseguida cuando empieza a relacionarse con amigos, ir a sus casas, es que todos somos raros. Y uno da por hecho que las familias de los demás se parecen a las series, a las sitcoms americanas, con madres que hacen el desayuno. Y todas las familias son disfuncionales, empezando por la propia. Y también la de Jaime, desde luego, con este padre ocupado en sus asuntos y dirigiendo una mercería que un día cualquiera desaparece desvaneciéndose de su salón, dejando zapatos y todo en el salón. O esta madre gallega que dice, sin embargo, que Galicia es lejos, evoca a veces Galicia, pero no necesariamente con cariño, o al menos con pocas ganas de regresar, y que muchas veces llama a su hijo con un silbido en lugar de por su nombre, hasta el punto de que él, cada vez que llama un taxi, la evoca. En fin, es su relación. Y sus hermanos, ¿no? Benito, que él estaba deseando tener ese hermano para no tener que heredar la mercería. Andresita. Luego Elena, que murió, pero luego llegó la Elena que le sustituye, ¿no? Y que tuvo ese sentimiento durante toda su vida. Y me gusta cuando dice, a veces los hermanos nos sentamos para hablar de serpientes. Un tema que llama la atención, como mínimo. Sí, efectivamente hablan de serpientes, arrastran la S, alabean por el suelo, hablan de diferentes variedades. Eso tiene que ver con una de las, no diré de las fuentes de inspiración, porque finalmente no lo fue, pero sí de los motores instigadores de la escritura de la obra, es la autobiografía de Buñuel, Mi último suspiro, que es una obra que personalmente reverencio, que he regalado muchas veces y que creo que tiene, sin pretenderlo, verdadera altura literaria y altura poética. No la escribió personalmente él se la dictó a Carrier y Jean-Claude Carrier la recensó, reformuló y le dio ese hálito literario que por otro lado tienen ya las expresiones de Buñuel. Y sin tener nada que ver, recuerdo que Buñuel hablaba de cómo en su familia se hablaba mucho de arañas, sin dar más detalles. Pero recuerdo que tomé aquello y lo convertí en esa especie de aquelarre familiar, casi diario, en que daban todo tipo de detalles sobre las vidas de las serpientes. Y bueno, el primer fantasma Jaime lo vio a los 9 años. Es que todavía me detengo en esos primeros años de vida porque no tienen desperdicio. Sí, en la novela todo es posible, pero eso no significa que no haya reglas. Sucede que no son las reglas del mundo real. Y por lo tanto los coches pueden moverse impulsados por el pensamiento, pero son coches alemanes, fuera de Alemania no funcionan bien porque la gente no piensa y a veces hay que llamar a un estudiante de filosofía para que te lo arranque. Se pueden ver fantasmas, pero por la izquierda, por el rabillo del ojo, en ese momento crepuscular entre luces, y si son de tu país, porque en otro país empiezas a no poder sintonizarlos bien, hay diferentes frecuencias de onda y se desvanece. Es decir, las reglas son diferentes a las del mundo común, pero eso no significa que no las haya, porque tienes que crear un mundo tangible y preciso. Y dice, esos años no fueron felices, pero sí
ordenados y apacibles. Porque a partir de ahí ya empieza a viajar y hay otro como tránsito. No creo que Jaime busque la felicidad de forma particular, como objeto o como fin, como la felicidad como fin. Yo creo que a él le parece bien la felicidad para algo, pero, pero no como meta abstracta o inconcreta. Así que habla de esa infancia de una forma poco nostálgica y a la vez sin lamentarse. Y eso define mucho a Jaime, que está lleno de defectos, pero que tiene dos grandes virtudes, que son que no juzga y no se queja. Así que él nunca contempla nada lamentándose. Para él la vida es. Para él la vida no es algo que solucionar, entre otras cosas porque para él no es un problema. Y cambia, como decimos, cuando sale de Salamanca y empieza a viajar por el mundo, recorre París, Nueva York, Londres, Roma, pero otras irreales como Espuria, Almacán, Bloomsbury. ¿Qué le aporta a él viajar? ¿O por qué busca viajar? No tengo claro que Jaime busque viajar, tengo claro que viaja, anda. Podría convertirlo en términos poéticos en un caminante, pero no es un caminante poético. Anda, más que caminar, anda. Se mueve porque no va a estar quieto, pero podría estarse quieto. Yo mismo cuando escribía nunca sabía si iba a quedar sentado en una silla 7 años o iba a recorrer el sudeste asiático. Lo descubría con él, pero en la práctica acaba andando. ¿Qué le aporta eso? Le aporta principalmente movimiento y kilómetros en las suelas, porque se cruza con todo tipo de personajes extraordinarios de los que no aprende apenas nada. Y si estas fueran las memorias de un explorador, serían las de alguien que va y vuelve sin haber descubierto nada, o en el mejor de los casos, que descubre las fuentes del Nilo porque estaba buscando otra cosa. Y sin particular reverencia. Así que no sabría contestar a esa pregunta como no sabría contestar a casi ninguna otra, porque es una novela hecha sin objeto, sin propósito, sin mapa y sin brújula, como mucho tirando los dados. Bueno, y sus profesiones, ¿no? También de lo más diversas: alfarero, gigoló, mecánico de bicicletas, quiromántico, estropeador de aparatos, que esa me encanta. Pero cuando es terrorista en una asociación anarquista, él dice: los mejores recuerdos de París los guardo de mis años de terrorista. Mi primer atentado tuvo muy buenas críticas. Eso es. El primer atentado de Jaime tuvo muy buenas críticas, que es en su fase anarquista. Del mismo modo que en un momento dado está apagando los fuegos de los bombardeos del Blitz en Londres, de la Catedral de San Pablo, hasta que descubre que es un símbolo de resistencia al fascismo. Y en ese momento deja de apagarlos, porque dice que él no tiene nada en contra del fascismo, que de hecho incluso le parece bien su preocupación por la gimnasia y por las clases de gimnasia, y que en cualquier caso él disfruta apagando fuegos y no cuestionando su origen. Jaime no es un ser modélico ni ejemplar, ni todo lo contrario. Jaime se expresa con plena libertad, no defiende, de hecho no defiende nada, no se defiende jamás a sí mismo, pero practica todo tipo de oficios con la única regla de dejarlos en cuanto se aburra. Y eso es lo que hace que pueda ser gigoló o organista de la Catedral de San Sulpicio. Todo es posible para él, incluso como periodista, que es casi su labor que más, por la que más pide perdón, porque considera que es un oficio que consiste fundamentalmente en llegar tarde a los sitios, preguntar qué ha pasado y componer una fábula moral al respecto. Y él dice que con el tiempo, cuando le cogió el truco, dejó de preguntar. También conoció a mujeres, pero a las que amó fueron Justín y Zamora, muy diferentes entre sí. Muy diferentes, sí. Sí, sí. Son personajes complejos hasta para mí, son inabarcables hasta para mí. Yo mismo no entendía muy bien cómo se planteaban esas relaciones ni cómo eran esas mujeres hasta que las iba desarrollando. Que son mujeres que ven en Jaime mucho más de lo que Jaime ve en sí mismo y que le perdonan cosas que Jaime nunca se perdonaría así. Y en su relación con Justín, que es indefinible y es inabarcable, una vez tiene ganas de abofetear a Jaime, de decirle: ¿qué haces, idiota? Plantearlo, como decías antes. Eso es. Y a cambio, luego aparece Zamora, esta niña que empieza a crecer y a envejecer a la velocidad del rayo, que por un accidente en un barco submarino empieza a girar, le crece el pelo, le crecen los pechos, gana 10 años de edad en varios giros bajo el agua y de repente eso inicia un periodo de envejecimiento acelerado.
que sin embargo le enfrenta a alguien de quien aprende muchas cosas que no sabía que iba a aprender. De repente Jaime, en ese momento, en esa madurez, sin anticipar más de la cuenta, casi en su senectud, a través de uno de los personajes para mí incluso como autor más conmovedores, a mí mismo me resultó sorprendente enfrentarme a ella porque no tenía ni idea de qué iba a hacer, las cosas que iba a hacer, ni siquiera sabía que iba a crecer a esa velocidad hasta que me encontré tecleando. Jaime descubre cosas de sí sin afectación, sin dramatismo, nada en Jaime es dramático, pero hay un claro cambio dentro de él. En esta novela que hay escenas surrealistas pero maravillosas al mismo tiempo, acontecimientos o escenas como esa guerra civil que dura 8 años y me ha gustado eso de alicantinos contra el resto de los españoles. Una llegada a la Luna con astronautas que al final fallecen en el satélite y no logran volver. Una Salamanca con mar. 2 capitales para el país, coches impulsados por el pensamiento que antes apuntabas. Este es el fiel reflejo de cuando dices el absurdo es nuestra forma de racionalidad, es casi nuestra manera de mirar las cosas. Creo que sí, la novela es en cierto sentido profundamente española. Digo en cierto sentido porque pertenece a una tradición que es propia, que yo mismo no sé definir, como nadie sabemos definir aquello que nos rodea y empapa, pero que en el fondo tiene que ver con Quevedo en su vertiente más hostil, o con Cervantes en su vertiente más indulgente, y que pasa por Valle en su absurdo y esperpento, y Cunqueiro, y que forma parte de una tradición que alcanza a las vanguardias de principios de siglo, desde Javier, a Miura, o Azcona después, o Mendoza, o incluso Cuerda, y que tiene que ver con una forma de mirar que para nosotros es natural y que es esperpéntica desde fuera, porque quizá de alguna manera exagerar la realidad o deformarla permite simplemente verla, no lo sé. Pero digamos que nuestra forma de mirar las cosas siempre es a través de esa pátina de humor, inevitablemente, con distancia, con bastante descreimiento, y a la vez creo que hay algo que tiene que ver con ese universo de Cunqueiro que mencionábamos, que es esa forma de llenar todo de magia y a la vez aterrizarla. Porque todo tiene que tener, una vez más, raíces. Por ejemplo, Jaime, como mencionabas antes, abre un taller de estropear cosas. Pero explica muy bien que estropear no es romper. Que romper lo puede hacer cualquiera, mientras que estropear es acceder al corazón de las cosas, averiguar cuál es su sagrado meollo, su función profunda, y cambiar esa función y con ella su propósito. Así que todo está mucho más lleno de sutilezas. No puedes abrir un taller solo porque te apetece. Y Rodrigo, vamos a ir terminando, pero es una historia circular, porque al final es el recorrido vital de Jaime, que sale de Salamanca y lo acompañamos desde su infancia, pero vuelve a Salamanca. Todas las historias son circulares. Todas las historias empiezan como acaban, mostrando entre otras cosas la futilidad de todo. Y que basta avanzar lo suficiente para llegar al mismo punto. Y más en el caso de un personaje que no tiene la voluntad de aprender nada. Aún así lo hace casi a su pesar, pero creo que de alguna manera todas las historias nacen para morir en sí mismas. Y ya para terminar, ¿qué te aporta la literatura que no lo hace el cine? Y el cine, ¿qué te aporta que no lo hace la literatura? Es como las manos y las piernas, o la mano izquierda y la derecha, se complementan bien para empezar, es muy conveniente tener 2 manos, pero en mi caso, además, no concibo la cámara sin pluma y la pluma sin cámara, siendo lenguajes completamente distintos. Por eso. El del cine es sucinto, económico, es el terreno de la acción, el personaje se define a través de lo que hace, de las decisiones que toma. La literatura es el terreno de la evocación, de la resonancia, de la mirada, de la propia sensorialidad del lenguaje. No es tan importante la trama como la mirada sobre la trama, el personaje se reflexiona. No sé qué me aportan una y otra, en ambas es posible la libertad. Es verdad que en el caso del cine la libertad es más cara. Claro, te decía libertad creativa, que eso que has llevado a cabo en esta obra es más económico hacerlo en un libro, sobre un libro. Sí, y a la vez hay que darse permiso. Es decir, todos podemos coger un procesador de texto o un boli y escribir en teoría lo que nos dé la gana. Y a la vez, cada vez que leemos cosas, nos damos cuenta de que mucha gente se encorseta en determinados límites sobre lo que es posible hacer o lo que es conveniente hacer.
siempre el acto de libertad pasa por darte la libertad, y darte la libertad tiene también su premio, y tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias de dar ese salto. Pero, en fin, nada heroico. Es decir, todo bien, nadie va a hacer la película de cómo alguien se dio en libertad escribiendo una novela. Pues nosotros estamos muy felices de que te hayas permitido esta oda a la libertad creativa, porque la estamos disfrutando. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias por invitarme.